Resulta difícil creer que hubo algo peor que los campos de exterminio nazi. Pero de haberlo, seguramente estaríamos hablando de las masacres cometidas por los Einsatzgruppen. Este era un grupo de tareas organizado por las fuerzas de seguridad nazis, compuesto principalmente por los miembros más sádicos de las SS, de las Waffen-SS y de la policía alemana. Los Einsatzgruppen grabaron su nombre en las páginas más oscuras de la historia, al asesinar a sangre fría a más de 1 millón de personas, sin ningún tipo de motivo más que creerse superior. En el video de hoy vamos a compartir con ustedes las horribles aniquilaciones cometidas por este conjunto de nazis, dónde y cómo ocurrieron, además de ver las repercusiones que tuvieron en el juicio de Nuremberg. Les advertimos que los relatos en esta entrega son verdaderamente impactantes. Bienvenidos una vez más a Historia Militar. Einsatzgruppen, que en alemán significa grupos operativos o grupos de operaciones, era una de las palabras más temidas por la comunidad judía durante el apogeo del Tercer Reich. Estas unidades de muerte fueron un desprendimiento de las SS y actuaron primero superficialmente, hasta que se les dio direcciones de acción más claras. Primero participaron en la anexión de Austria en 1938 y en la invasión de Checoslovaquia, y después ya más activa y sanguinariamente en Polonia en 1939. En todos estos casos su funcionamiento consistía en cumplir tareas indicadas por las SS, pero no sería hasta 1941, en la invasión a la Unión Soviética, que empezarían a operar como verdaderas unidades especiales autónomas. Tratemos de rastrear de dónde salieron estos escuadrones mortales. Los Einsatzgruppen se formaron bajo la dirección del SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich y fueron operados por la Schutzstaffel, las SS, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Su función en un principio consistió en asegurar edificios y documentos del gobierno después del Anschluss en Austria en marzo de 1938, lo que podemos entender como una tarea para un servicio de inteligencia, en principio no violento. Originalmente como parte de la Sicherheitspolizei o Policía de Seguridad Alemana, 2 unidades de Einsatzgruppe estaban estacionadas cumpliendo tareas en los Sudetes en octubre de 1938. Cuando la acción militar resultó no ser necesaria debido a los acuerdos de Múnich, los Einsatzgruppen fueron asignados para confiscar documentos gubernamentales y policiales, además de asegurar edificios gubernamentales, interrogar a altos funcionarios públicos y arrestar a hasta 10.000 comunistas checos y ciudadanos alemanes sospechados de traición. Fue a partir de septiembre de 1939 que el mando general de los Einsatzgruppen pasaron a estar bajo la órbita del Reichssicherheitshauptamt, que era la oficina principal de seguridad del Reich, y empezaría a darle tareas más inhumanas y sanguinarias. En su violenta segunda etapa, los Einsatzgruppen comenzaron los encargos de exterminio y supresión de todo lo considerado descartable e inferior para el nazismo. Como parte de la campaña para eliminar a los llamados elementos indeseables de la población alemana en 1939, estos grupos operativos participaron en el siniestro programa Action T4. Este proyecto consistía en la coordinación de asesinatos sistemáticos llevado a cabo por el régimen nazi de personas con problemas físicos, discapacidades, tanto motrices como mentales, y pacientes de hospitales psiquiátricos. La Action T4 tuvo lugar principalmente entre 1939 y 1941, pero es sabido que los asesinatos continuaron hasta el final de la guerra. Inicialmente las víctimas eran fusiladas por los Einsatzgruppen, pero a partir de la primavera de 1940 implementaron otras metodologías como los camiones de gas. A continuación veremos una explicación de su método en los juicios de Nuremberg. Another form of extermination employed was asphyxiation by lethal gases in enclosed trucks or vans. Here again, the victims were induced to enter these death machines by the promise that they would be transported to other areas for resettlement. As the van left the loading area,
it was filled with deadly fumes. A few minutes later, when the van reached the disposal point, the corpses were unloaded into prepared excavations, which became unmarked mass graves. These, then, were the usual methods used by the Einsatzgruppen. La participación de los Einsatzgruppen en el inhumano Action T4 fue solo el inicio de un derrotero de muerte y crueldad pocas veces visto en la historia de la humanidad. Su tarea principal era, en palabras del general Erich von den Bach-Zelewski de las SS en los juicios de Nuremberg, la matanza prioritaria de los judíos, los gitanos y los adversarios políticos. Según los propios expedientes y reportes que estos individuos mantenían de sus operativos, se ocuparon de arrancarle la vida a 1,5 millones de personas, casi exclusivamente civiles, sin supervisión judicial ni respaldo alguno de la legalidad. En palabras más claras, era un regimiento cruel y sanguinario que se ocupaba de asesinar a quienes se les era indicado por los altos mandos nazis por cuestiones estrictamente raciales. Los nazis consideraban a los ciudadanos soviéticos y a los judíos racial e ideológicamente inferiores, además de creer que eran indistinguibles entre sí. Esto en parte se debía al prejuicio y desdén con el que se miraba al sistema de gobierno comunista en la Unión Soviética, al que Hitler y sus aliados consideraban peligroso y veían como el enemigo ideológico principal del fascismo que estaban llevando adelante. Es por eso que el régimen nazi consideraba a los comunistas y a los judíos como los enemigos primarios a detener y exterminar. En su manera de ver las cosas, esto iba a permitir que Alemania ganara la guerra y asegurara la supremacía de la raza aria en toda Europa, sin que los genes y las descendencias de las razas inferiores interfiriese en el desarrollo del sueño racial nazi. En respuesta al plan de Adolf Hitler de invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939, Heydrich reformó el Einsatzgruppen para viajar en pleno ataque de los ejércitos alemanes y colocó al SS Obergruppenführer Bernhard Best al mando. Este hombre asignaría a Hans-Joachim Tesma para elegir personal para las fuerzas de tarea y sus subgrupos llamados Einsatzkommandos, tomando personas educadas con experiencia militar, pero sobre todo con un fuerte compromiso ideológico con el nazismo. Muchos de los integrantes de estas fuerzas ya tenían experiencia paramilitar. Inicialmente estos escuadrones contaban con 2.700 hombres, pero pronto ascenderían a 4.250 en Polonia. Heydrich instruyó a Bernhard Best para que los Einsatzgruppen lleven a cabo sus operaciones en cooperación con la Ordnungspolizei, la policía del orden público, y los comandantes militares locales que accedieron a colaborar con los nazis. A pesar de ser un número reducido, estos grupos operativos recibieron la misión de aniquilar a todos los miembros del liderazgo de Polonia más claramente identificados con la identidad nacional polaca. Las Sonderfahndungsbuch Polen, que eran las listas de personas para ser exterminadas, habían sido elaboradas por las SS ya en mayo de 1939, utilizando expedientes recopilados por el SE desde 1936 en adelante. En estos listados se contaban intelectuales, miembros del clero, maestros y personas pertenecientes a la nobleza. En palabras del propio Hitler, no debe quedar ni un solo líder polaco. Donde existan líderes polacos, deben ser asesinados. Los Einsatzgruppen llevaron adelante los asesinatos de las figuras de liderazgo polaco con el apoyo del Volksdeutscher Selbstschutz, un grupo paramilitar formado por alemanes étnicos que vivían en Polonia y que apoyaban desde allí la causa de Hitler. Otros colaboradores fueron miembros de las SS, la Wehrmacht y la Ordnungspolizei, que también dispararon contra civiles durante la campaña polaca. Se desconoce el número exacto de la tragedia, pero aproximadamente 65.000 civiles fueron asesinados a finales de 1939 en la invasión a Polonia. Además de los líderes de la sociedad polaca, mataron a judíos, prostitutas, romaníes y enfermos mentales, persiguiendo cruelmente la idea de limpieza racial. Heinrich Himmler was horrified. He had found it easy to order other people to kill, but to be in the presence of people being shot in large numbers into a pit, and to hear their screaming and moaning and see their writhing was more than he could stomach.
And he started running around hysterically, screaming, "Kill them quickly, kill them quickly." And this was just about the time when the decision came to move the Jews of Western Europe, which followed directly from the United States joining the war as the result of Pearl Harbor in December of 1941. That's when Himmler said, okay, the gloves are off, basically. And they began to think about moving all the Jews of Western Europe. Previo a que se alcanzara la sistematización mortal de los campos, hubo mucho más horror. Aunque estaban formalmente bajo el mando del ejército, los Einsatzgruppen recibieron sus órdenes de Heydrich y en su mayor parte actuaron independientemente del ejército. Muchos oficiales superiores de las Fuerzas Armadas alemanas estaban aliviados de que estas fuerzas se ocuparan de las acciones genocidas, ya que estos asesinatos violaban las reglas de guerra establecidas en la Convención de Ginebra. Sin embargo, Hitler había decretado que el ejército tendría que tolerar e incluso ofrecer apoyo logístico al Einsatzgruppen cuando era tácticamente posible hacerlo. Esto significaba no solamente que el Führer estaba al tanto de las sádicas tareas de estos escuadrones, sino que incluso las fomentaba. Algunos comandantes del ejército se quejaron de disparos no autorizados, saqueos y violaciones cometidas por miembros del Einsatzgruppen y el Volksdeutscher Selbstschutz, pero ningún alto cargo nazi parecía responder a las quejas. Por ejemplo, cuando el Generaloberst Johannes Blaskowitz envió un memorando en reclamo a Hitler por las atrocidades, el canciller desestimó sus preocupaciones llamándolas infantiles y cobardes. No contento con humillarlo, el Führer relevó de su cargo a Blaskowitz y dio por terminado el crecimiento en su carrera militar. Una vez alcanzada la completa invasión del territorio, la tarea final del Einsatzgruppen en Polonia fue reunir a los judíos restantes, es decir, aquellos a quienes no habían asesinado en una balacera, y concentrarlos en guetos dentro de las principales ciudades con conexiones ferroviarias. La intención en última instancia estaba clara y era eliminar a todos los judíos de Polonia, pero su destino final aún no se había determinado ni sistematizado. Esto ocurriría más tarde, tal como describe un historiador especializado. Tenían las manos ocupadas. Estaban tratando a cientos de miles de personas, una bala para cada uno. Había que cavar una fosa común, había que reunir a la gente. Eso costaba tiempo, era un problema. Tenían un grave problema de logística. Así que la Einsatzgruppen terminó precediendo a los campos de concentración. Y en mi opinión, como historiador, que he investigado muy detalladamente los documentos, fueron la razón por la que se inventaron estos campos. La aniquilación de la inteligencia polaca tras la invasión al país se convirtió en el primer acto de implementación de la que sería llamada Die Endlösung der Judenfrage, en español, solución final a la cuestión judía en los territorios conquistados por la Alemania nazi. Aunque parezca increíble, hasta ese momento los Einsatzgruppen creían que estaban haciendo un bien a la humanidad, debido a que estaban ocupándose de las etnias que ellos consideraban infrahumanas. Es más, creían que eran moralmente superiores ya que mostraban misericordia y solamente ejecutaban a la población civil masculina con estas características. Pero pronto esa dudosa humanidad sería abandonada del todo en la conquista del territorio soviético. Ya estaba establecido que el régimen nazi equipararía a los judíos con los comunistas, por lo que la invasión a la Unión Soviética era directamente una ofensiva para aniquilar completamente al enemigo. El 13 de marzo de 1941, en el periodo previo a la Operación Barbarroja, Hitler dictó que el Reichsführer SS Heinrich Himmler recibiría tareas especiales por órdenes directas del Führer, que él llevaría a cabo de forma independiente. Esta directiva significaba que los Einsatzgruppen quedaban a cargo del siniestro Himmler, con un agravante atroz. Hitler especificó que los actos criminales contra civiles perpetrados por sus tropas durante la campaña no serían procesados en los tribunales militares y por lo tanto quedarían impunes. En otras palabras, había luz verde para matar.
Todos los elementos estaban alineados para que se cometa un genocidio, y eso fue exactamente lo que sucedió. Lo más terrible de todo es que estaba cuidadosamente preparado. En reuniones organizativas en junio de 1941, Himmler describió a los principales líderes de las SS la intención del régimen de reducir la población de la Unión Soviética en 30 millones de personas, no solo a través del asesinato directo de aquellos considerados racialmente inferiores, sino privar al resto de alimentos y otras necesidades básicas para que fenecieran como animales. Los Einsatzgruppen que seguían al ejército alemán hacia la Unión Soviética estaban compuestos de 4 grupos del tamaño de un batallón de 500 a 900 hombres cada uno, todos listos para exterminar judíos y comunistas. Los 4 principales Einsatzgruppen participaron en tiroteos masivos desde los primeros días de la invasión a la Unión Soviética. En un principio los objetivos eran hombres judíos adultos, pero poco después ya se incluía a mujeres, niños y ancianos. Inicialmente se intentó que los asesinatos parecieran justificados, alegando cargos falsos contra las víctimas que luego eran ejecutadas por un pelotón de fusilamiento. Como este método resultó demasiado lento, los Einsatzkommandos comenzaron a juntar a los judíos en grupos numerosos y directamente les disparaban junto a fosas comunes que habían sido cavadas por las mismas víctimas. Posteriormente, algún oficial del pelotón ametrallaba la pila de cadáveres por si alguien todavía estaba con vida. A pesar de este método de asesinato masivo, hubo algunos sobrevivientes y este es uno de sus testimonios. Mi padre me abrazó y me puso las manos en la nuca. Las ametralladoras empezaron a... y yo caí. Recuerdo lo que sentí entonces. Mi madre me empujó. Yo caí y él me cayó encima. Creo que me cayó encima. No le vi cayendo, pero estaba encima de mí. Estaba encima, abrazándome y escupiendo sangre. Tras unos segundos, dejó de moverse. Como si ejecutar sin ningún tipo de compasión a toda la comunidad judía no fuera suficiente, los Einsatzgruppen utilizaban el terror como herramienta sádica. En los poblados promovían que los propios vecinos fueran quienes asesinaran de forma comunitaria a las familias judías que allí residían en linchamientos organizados, generando una psicopatía general en contra de los perseguidos por los nazis. Después de un tiempo, Himmler entendió que los métodos de asesinato utilizados por los Einsatzgruppen eran ineficientes, dado que eran costosos y no mataban a las víctimas lo suficientemente rápido. Fue entonces que se recurrió nuevamente a una de las herramientas más utilizadas en el Action T4, las mortales camionetas de gas. Estos vehículos siniestros comenzaron a ser usados por los Einsatzgruppen principales desde 1942. Sin embargo, no eran populares entre los Einsatzkommandos, porque sacar los cadáveres de la camioneta y enterrarlos era una experiencia horrible. A menudo se asignaban prisioneros o auxiliares para realizar esta tarea a fin de evitar el trauma a los hombres de las SS. Pero quienes cargaron con el verdadero trauma fueron los testigos involuntarios de estas atroces matanzas. Lo vi. Vi cómo mataban a niños pequeños. Los mataban sin piedad. Vi con mis propios ojos cómo mataban a un niño. Fue la policía. Le dispararon sin piedad. Los llevaban a algún sitio y les disparaban hasta la noche. Luego los tiraban a la fosa, estuvieran vivos o muertos. Yo volví a casa y vi cómo disparaban a 2 niños cerca de la escuela. Eran niños pequeños. Los pusieron en fila y les dispararon. Uno de ellos tenía incluso un trozo de pan en la mano. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, 24 líderes de alto rango del Einsatzgruppen fueron procesados en el juicio de los Einsatzgruppen, parte de los posteriores juicios de Nuremberg. El mensaje del fiscal a cargo de la investigación, Benjamin Ferencz, fue contundente y preciso.
will show that the slaughter committed by these defendants was dictated not by military necessity, but by that supreme perversion of thought, the Nazi theory of the master race. We shall show that these deeds of men in uniform were the methodical execution of long-range plans to destroy ethnic, national, political, and religious groups which stood condemned in the Nazi mind. Los hombres de este grupo fueron acusados de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y membresía de las SS. Sin embargo, 14 sentencias de muerte, de las que solo se llevaron a cabo 4, y 2 penas de cadena perpetua, fueron todos los veredictos para estos pelotones del infierno. La mayoría de los miembros rasos del Einsatzgruppen nunca fueron formalmente acusados y regresaron a la vida civil como si nada hubiera pasado. En total, los Einsatzgruppen asesinaron a más de 1.500.000 judíos, comunistas, prisioneros de guerra y gitanos, a sangre fría y con la mayor de las crueldades imaginables, todo para lograr que predomine una supuesta raza superior. Ya estamos llegando al final de esta terrible historia y no queríamos dejar de preguntarte, ¿crees que todos los miembros de los Einsatzgruppen deberían haber sido condenados a muerte o a cadena perpetua? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.